Hola, muchas gracias y bienvenidos por estar acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Karen Durán y junto con mis compañeras Alma Hernández y Lisbeth Salvador, vamos a platicarles acerca de la situación que presentan las escuelas multigrado, el cómo se organizan, la historicidad de las mismas y el estado actual respecto a estas. Si eres docente, esta información te será muy útil, pues si te encuentras impartiendo multigrado, podrás conocer un poco más acerca de este tema. Y si no trabajas en una escuela de este tipo, pues puede que en un futuro agradezcas la información que estás a punto de conocer. El propósito de este podcast es llevarte a conocer de manera específica y directa aquellas problemáticas que van tomadas de la mano con el ser docente, así como que obtengas un panorama más concreto a lo que te han platicado de las escuelas multigrado, con el objetivo de que como docente logres tomar en cuenta cada una de las necesidades de tus futuros alumnos, aquellos que se encuentran en comunidades alejadas o rurales, así como las situaciones a las que se enfrentan día con día. Si bien el derecho a la educación debería de ser también una garantía de aprendizaje, con una implantación de valores, tales como el respeto, la bondad, empatía, paciencia, entre otros. Esto no solo aplica para la enseñanza de los niños, sino principalmente para quienes enseñan, en este caso, nosotros los docentes. Esto debería implicar condiciones favorables para el aprendizaje y la participación, obteniendo en las escuelas un alto rendimiento y alcance de logros educativos. Sin embargo, esto no suele verse de manera muy común, y menos en escuelas llamadas multigrado, que si bien ya conocemos que estas escuelas son aquellas en las que los docentes o figuras educativas atienden a estudiantes de distintos grados y niveles de aprendizaje en una misma aula. En este caso, pues estamos hablando de la educación básica, impartida en primarias, es decir, de 1 a 3 maestros dependiendo del caso. En base a lo anterior mencionado, también se sabe que el Gobierno de México cuenta con los recursos necesarios para reorientar las políticas educativas y así poder garantizar una educación de calidad y enfrentar desigualdades. Sin embargo, esto no se ve aplicado en ninguna escuela, excepto en aquellas que son particulares, claro está. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el sistema educativo se venda los ojos ante la diversidad de situaciones que se presentan en las escuelas, y más que todo en las multigrado? No sé si sea porque están alejadas y la mayoría son rurales, o simplemente quieren tomarle menos importancia. Pues ellos dicen, ¿qué tienen? Al cabo las personas de esas comunidades no pueden exigir mucho por las condiciones económicas y sociales en las que se encuentran, ni para qué mandar recursos y prestarles atención. En mi opinión, esto es un pensamiento mediocre de un gobierno que ve pero no quiere hacerlo, y pone la mirada solo en aquello que le conviene. A esto yo lo llamo desigualdad y discriminación. También quiero señalar que la educación pública que se ofrece en zonas rurales normalmente se caracteriza por ser de multigrado, y en esas escuelas no suelen asistir muchos alumnos. Lo explico. Las escuelas con matrícula mayor a 29 estudiantes se encuentran a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Por otro lado, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, ofrece una educación comunitaria en las localidades más pequeñas y dispersas del país. Esto quiere decir que cuando la SEP está a cargo y los alumnos dentro del rango disminuyen en gran manera, pues la CONAFE será ahora quien se ocupe de la educación de estas escuelas. Por otro lado, cuando los educandos son mínimos y en ocasiones pues no hay mucho alumnado en sí, pues las escuelas son completamente cerradas. Y esto pues hace que la educación de los niños esté detenida. Ahora sí, otorgo la palabra a mi compañera Alma Hernández, la cual hablará de un tema muy interesante respecto a las escuelas multigrado. Adelante, Alma. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo les hablaré sobre la historia de las escuelas multigrado, que sin duda han dejado gran impacto indirectamente en la educación, que desde su nacimiento no se les ha dado la importancia que se necesita para hacer escuelas de calidad,
Pero bien, estas escuelas surgen de la necesidad de atender a los niños y niñas que viven en comunidades pequeñas y aisladas a lo largo del país, casi todas en zonas rurales y de las cuales una gran parte se ubica en comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, pues en México, las escuelas multigrados pues fueron creadas para brindar cobertura educativa y a su vez dar respuesta a la necesidad de atender y acabar con el alfabetismo, la deserción y el rezago educativo de la población en las zonas geográficas más desfavorecidas, pues como sabemos son las zonas con altos índices de migración, pobreza, marginación, de difícil acceso y de poca o nula escolaridad. Asimismo, pues en su mayoría las escuelas multigrado no poseen un gran número de estudiantes ni trabajadores dentro de ellas. Además, en algunos casos las jornadas educativas son más reducidas que el de las escuelas normalizadas, que son a las que estamos pues simplemente acostumbrados en la ciudad. Pero sin embargo, pues logran cumplir con el fin que éstas tienen, el de llevar la educación a los rincones más apartados. Y pues considero personalmente que la originalidad de las escuelas multigrado pues esconde una alta heterogeneidad de situaciones socioeducativas que más adelante lo explicará mi compañera Liz. Y básicamente se distinguen tres tipos de escuelas multigrado. La primera es la unidocente, en las cuales un maestro conduce a los procesos de enseñanza con niños pues los 6 grados y adicionalmente ejerce la dirección de escuela. Asimismo se tiene la escuela bidocente, en la cual se tiene 2 maestros cada uno con 3 grados y uno de ellos asume el cargo de la dirección. Y como último tenemos la escuela multigrado tridocente. En esta se cuenta con 3 maestros, cada uno con 2 grupos y asimismo uno de los maestros asume el cargo de dirección. Es importante mencionarles, compañeras, que no es suficiente para atender a cada grupo individualmente. Como lo menciona Juárez 2017, entre los fenómenos presentes en las escuelas multigrado se puede mencionar en primera instancia una irregularidad en el servicio, pues los docentes desempeñan funciones administrativas y de inteligencia, además de trabajar con el grupo, lo cual reduce el tiempo de la jornada laboral destinado a la gestión del aprendizaje de los alumnos. Y sin embargo, compañeras, en el 2005, para dar respuesta a la creciente demanda de profesionalizar docentes de multigrado y buscar alternativas en búsqueda de una intervención que mejorara los aprendizajes de los alumnos, se desarrolló la propuesta educativa multigrado, CEP 2005. Esta propuesta tuvo como propósito proporcionar a los maestros herramientas funcionales para atender a 2 grados o más simultáneamente y tuvo un origen en la sistematización de las experiencias exitosas de maestros que trabajaban con grupos cuyas edades, intereses y aprendizajes eran diferentes. En dicho documento se propuso la organización de contenidos comunes por ciclos, que viene siendo primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto de primaria, y asignatura, lo cual llevó a los docentes a plantear un tema común para el grupo, para posteriormente diferenciar actividades por grados, respetando de esta forma el nivel de complejidad de los contenidos, atendiendo simultáneamente a todos los grados, sin dejar a uno solo. Con esto se evitaba que el docente planeara una clase para cada grado, y fraccionara la atención de los grupos y se redujera el tiempo de espera de un grupo para ser atendido por el docente, y así evitar tiempo muerto. De este modo se podría cubrir las necesidades de todos los alumnos utilizando una sola planeación. Pero pues aunque esta propuesta tuvo un nivel de concreción importante a nivel nacional, no derivó en un plan de estudios para multigrado, lo que ocasiona que actualmente se siga en la misma situación de invisibilidad. Como lo menciona Juárez, Vargas y Vera, que basta con mencionar que en la última reforma educativa en México, en el 2013, no se hace referencia ni a la escuela rural multigrado ni a los docentes que en ella laboran. Desde la propuesta antes mencionada en el 2005 no se ha desarrollado ninguna otra que ofrezca la organización de los nuevos contenidos curriculares en planeaciones por ciclo. Simplemente y en conclusión, la escuela multigrado la han dejado a un lado y no le han dado la misma importancia que las escuelas normalizadas de la ciudad. Asimismo, pues tenemos las ventajas de la escuela multigrado. Una de ellas es que existe un trabajo colaborativo entre los alumnos-profesores, al poseer un número reducido de alumnos. Otro es que los accidentes cotidianos ocurren en menor número y ante cualquier eventualidad los alumnos saben la forma como enfrentarla.
También se tiene que los alumnos en conjunto con el profesor van formando el aprendizaje. Fortalece la integración de las familias y colaboración de los padres con la escuela. También se tiene que esta escuela pasa a ser una pequeña comunidad y se tiene el aprovechamiento de las características socioculturales de cada localidad gracias a la cercanía con la comunidad. Existen menos problemas de conducta y la relación del aprendizaje escolar con la vida externa de la institución educativa. Asimismo, se tienen las desventajas de la escuela multigrado, que viene siendo que la mayoría de las escuelas se encuentran en áreas de difícil acceso y sus procesos, trámites y gestiones demoran más tiempo, así como también sus débiles logros de aprendizaje, debido a que el proceso de multigrado es un poco más lento que el de un aula común. Y esto va de la mano con la escasez de materiales pedagógicos y problemas en el currículo, y asimismo su limitada infraestructura. Las condiciones de trabajo pues no son las mejores para los docentes ni para el alumno. Sin más que decir, le paso la palabra a mi compañera Lisbeth Salvador. Espero haya sido información de gran utilidad y de gran importancia para ustedes y de aprendizaje. Mi compañera Lisbeth Salvador, quien dará seguimiento al tema de las escuelas multigrado, mencionando algunos aspectos importantes. Adelante, Liz. Gracias. Gracias, Alma, por darnos a conocer la historia de las escuelas multigrado. Ahora pasaremos a ver cómo se encuentran en la actualidad. Pues como podemos escuchar, la educación en México actualmente dentro de estas escuelas no es muy favorable, puesto que no hay como tal un programa que se enfoque en atender especialmente estas áreas. Por lo tanto, es algo complejo para los docentes brindar las herramientas necesarias, ya que no se conoce a fondo lo que verdaderamente es una escuela multigrado. Por ende, si un maestro comienza a trabajar en esta zona, aprende con su propia experiencia, debido a que es muy distinto atender a grupos en lugares urbanos a comparación de un lugar rural. Y eso no es todo, puesto que siendo niños de distintas edades, esto es aún más complejo. Sin embargo, los profesores que se encuentran en estas escuelas se han esforzado para brindarles la atención necesaria a estos pequeños, lo cual es sin duda algo extraordinario, puesto que no solo se quedan conformes con lo que el programa les exige, sino que van más allá de lo que la docencia pide, invierten tiempo y dinero con tal de que sus alumnos vayan progresando. Si bien el modelo educativo actual no es bueno para estas escuelas multigrado en varios aspectos, pero no cabe duda de que los docentes hacen que sea posible llevar esa educación a los niños, tomando en cuenta la necesidad que se presenta para su proceso. De igual forma, cada esfuerzo que realizan va generando una mejoría en ellos. En conclusión, las escuelas multigrado requieren de gran apoyo en distintas áreas, pero esto también implica grandes desafíos tanto para la sociedad como los docentes, puesto que requieren de un personal capacitado para poder atender a los pupilos. Asimismo, un programa dirigido a estas escuelas en específico. Si bien el maestro está como mediador para poder dirigir a los alumnos, sin embargo se considera necesario tener alguna orientación para atender mejor el contexto educativo en estos lugares, pero a pesar de ello, el docente le compete actuar de manera ética y profesional, viendo más allá de las barreras que lo detienen, enfocándose en lo beneficiado que se verán estos pequeños. Finalizamos con esta pequeña frase: la educación no depende de las características que poseen los alumnos, sino lo que son capaces de lograr y superarse como personas para poder brindarles un mejor futuro. Mis compañeras Karen, Alma y su servidora Lisbeth, agradecemos el tiempo que tuvieron para escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Bonita tarde.